¿Qué tal? Soy Martín Bonfil Olivera, su agendista de ciencia. Mientras en Estados Unidos el gobierno anticientífico de Donald Trump y su secretario de salud antivacunas, Robert Kennedy Jr., eh, avisan un supuesto descubrimiento que por supuesto no tiene la menor base científica. Es más, no solo no tiene base científica, sino que la hipótesis ha sido ampliamente refutada, pero aún así expusieron la hipótesis como si fuera ya una realidad de que el autismo es en parte causado por el consumo de acetaminofén o paracetamol, como le llamamos también, en mujeres embarazadas. Esto es un dato que forma parte de las muchas teorías de conspiración que cree Robert Kennedy y que probablemente va a causar muchos problemas junto con su proyecto antivacunas al pues crear pánico contra un medicamento que allá se vende mucho como Tylenol, aquí como Tempra, hay muchas presentaciones, también por supuesto sin marca comercial, y que es uno de los analgésicos más usados y que es perfectamente inofensivo, usado correctamente, por supuesto, sin excederse de la dosis, etcétera. Mientras eso pasa en Estados Unidos, en México, una diputada del partido Morena de Veracruz hizo declaraciones públicas en donde hablaba de que Veracruz ya tiene un proyecto para enviar una nave espacial a Marte, diseñada, dice ella, por manos veracruzanas, y que va a llevar el olor del café a Marte, porque también en el espacio se toma café. Nuevamente vemos así como en Estados Unidos, una falta total de información y de cultura acerca de la ciencia y la tecnología. En este caso, probablemente la diputada, en su ignorancia, se quiso referir a un proyecto que se conoció como Proyecto Ares, que en algún momento estuvo en desarrollo en Veracruz, pero como un proyecto de papel, no como un desarrollo ya que estuviera en marcha y mucho menos una nave espacial que ya estuviera lista, como ella dijo, para lanzar un proyecto de exploración precisamente a Marte, ¿no? Por eso se llamaba Ares, que es el nombre romano el nombre griego del dios romano Marte. Pero bueno, ahí quién sabe qué confusión hubo en la mente de la diputada que se atrevió a hacer estas declaraciones. Y también la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Rural y Pesca, me parece, de Veracruz, se hizo famosa en los últimos días por un tuit donde decía que el plátano es una especie tropical que no tolera temperaturas frías y que se captura en aguas marinas y sistemas lagunares del Golfo de México y el Mar Caribe. Es decir, confundieron al plátano con una especie de pez. Después se disculparon, no antes de que surgieran un montón de memes haciendo burla de este tremendo error. Sacaron un tuit donde se ve al administrador de redes sociales de la Sedarpa Veracruz, resbalándose con una cáscara de plátano. Bueno, por lo menos reconocieron el error. Pero bueno, lo que vemos es la falta de cultura científica, la falta de información científica y la difusión de información incorrecta, ¿no? Y en medio de todo esto, otra de las ideas incorrectas que circulan mucho en el mes de septiembre es que en nuestro país y en particular en ciertas zonas tiembla en septiembre. Esa nuevamente es una idea que carece de sustento, pero hemos tenido dos temblores en el 19 de septiembre, uno en 1985, otro en 2017, y este año pues la gente decía, ay, a ver si no tiembla otra vez. Tuvimos la alarma sísmica en la Ciudad de México y en algunas zonas aledañas, y no tembló, pero sí hubo otro tipo de terremoto porque ese mismo 19 de septiembre, pues más o menos a mediodía comenzó a circular la triste noticia del fallecimiento de la doctora Julieta Fierro Gozman. Julieta Norma Fierro Gozman, que era su nombre completo, cuesta mucho trabajo decir fue, porque pues era una persona muy cercana, muy conocida,
yo no era su amigo personal, pero sí éramos amigos porque además ella en el año 2000 fue directora de divulgación de la ciencia de la UNAM durante unos cuantos años. Y pues había una relación cercana, cuesta trabajo decir, pero Julieta Fierro fue una mujer verdaderamente notable, no solo por lo famosa que se hizo, por lo conocida que era y por lo querida que era en su labor como divulgadora de la ciencia y en particular divulgadora de la astronomía, sino también porque fue una mujer que tuvo una vida bastante difícil en el sentido de luchar por lo que ella quería. No tuvo una vida difícil en el sentido económico, venía de una familia pues relativamente de clase media alta, estudió en el Liceo Francés, pero fue una mujer justo de la generación que pasó esa transición más o menos en 1968, donde los jóvenes empezaron a rebelarse ante la autoridad absoluta de los padres y empezar a ser rebeldes y empezar a tomar decisiones, y las mujeres empezaron a luchar por no estar condenadas obligatoriamente a ser solamente amas de casa y tener hijos, sino también tener la posibilidad de, si así lo deseaban, estudiar carreras y ser profesionistas o dedicarse a oficios o no casarse y no tener hijos. Y Julieta Fierro fue una de estas mujeres pioneras. Ella desde niña dice que, bueno, narra muchas veces en sus entrevistas que padeció dislexia y tenía problemas con el francés, pero que era muy buena para las matemáticas. Ella se quería dedicar a estudiar matemáticas y sin embargo su padre, que era un padre muy severo, ella era huérfana, si no me equivoco, desde los 8 años. El papá debe haber sufrido mucho para criar a Julieta y a sus 2 hermanos, uno de los cuales padecía síndrome de Down. Entonces, bueno, el padre era muy severo y le dijo que ella nunca iba a poder estudiar, que ella se tenía que dedicar a su hogar, que tenía que casarse y tener hijos y atender a su marido. Y Julieta se salió de la casa de su padre. Imagínense ser huérfana de madre y salirte de la casa de tu padre, pues me imagino que más o menos a los 18 años, que es cuando uno entra a estudiar a la facultad. Ella entró a la Facultad de Ciencias, no para estudiar matemáticas como era su plan original, sino para estudiar física, porque alguien la convenció de que la física tenía más aplicaciones en el mundo real que las matemáticas y que la física podía tener más impacto en la educación. Y a partir de eso, después hizo una maestría, estudió en el Instituto de Astronomía y después obtuvo una plaza como investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM y de profesora en la Facultad de Ciencias donde ella había estudiado. Tuvo a los mejores maestros de astronomía, de astrofísica, que es el verdadero nombre del área de estudio, pero ella decidió dedicar la mayor parte de sus esfuerzos a la divulgación y también paralelamente a la educación, que son 2 campos muy cercanos. Daba conferencias, a veces de manera maravillosa, montada en patines, vestida de hada madrina con alas, aventaba, ya eso no lo hizo toda su vida porque después ya tuvo que dejar de patinar, pero aventaba dulces, aventaba mariposas, sacaba siempre objetos concretos para ejemplificar los conceptos abstractos. Entonces ella hablaba de un planeta y sacaba pelotas en forma de planetas, hablaba de la gravedad y del universo en expansión y aventaba objetos para que se viera cómo la gravedad los afectaba en su trayectoria o cómo se expandía una esfera mecánica que tenía muchas para ejemplificar el Big Bang. Hacía experimentos con relojes de alarma metidos en morrales a los que hacía girar para que escucháramos el efecto Doppler. En fin, siempre estaba haciendo cosas divertidas, invitaba a participar a los niños, a los jóvenes. Fue muy popular entre los niños y los jóvenes y entre las personas adultas que no tenían una educación en carreras científicas o en carreras universitarias. Por eso fue también un poquito despreciada por la comunidad universitaria, porque el tipo de divulgación que ella hacía estaba muy alejada de la que nos interesa a las personas que tenemos una formación científica o universitaria en general. Estaba dirigido a un público mucho más amplio, que es el público que no está cerca de la ciencia. Y por eso y por su carácter tan afable, tan cálido, tan cariñoso, fue una de las divulgadoras más queridas de México. No hay otra persona que se dedique a hablar de ciencia en México
más popular que Julieta Fierro. Si hay alguien cercano a gente como Carl Sagan en México, esa era Julieta Fierro. Se fue, desgraciadamente, muy joven para lo que debía haber sido a los 77 años. Hoy esa es una edad joven para irse. Se fue de manera muy súbita. Tuvimos el gusto de tenerla la semana pasada, antepasada, en el Congreso Nacional en el Congreso Internacional de la Red de Popularización de la Ciencia y la Tecnología de Latinoamérica y el Caribe, la Red POP, que se llevó a cabo en Puebla, aquí en México. Vino muchísima gente de muchos países dedicados a la popularización de la ciencia, y Julieta nos dio la conferencia inaugural y, como siempre, estuvo alegre, brincó, gritó, interactuó con niños, se acostó en el suelo, se levantó sin esfuerzo, bailó, es decir, estaba en perfecta salud. Su partida dejó en shock a la comunidad científica, a la comunidad de divulgadores y al público mexicano que tenía ella, que era muy amplio en general. Así que, pues, hagamos honor a la memoria de Julieta Fierro, fortaleciendo la cultura científica de nuestra población, para que México sea un país un poquito más culto en temas de ciencia y tecnología, y no sigan pasando estas cosas de los antivacunas, de inventar teorías absurdas acerca del autismo, que tiene raíces mucho más complejas que tomar paracetamol, o que existen los peces plátano. Soy Martín Bonfil Olivera, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, y soy su agendista de ciencia.